Hello guys, bienvenidos a Everyday Cookbook. Yo soy Luis y hoy vamos a cocinar un tiramisú al estilo de Bobby Flay en su libro Bobby at Home. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar ustedes son huevos. 8 huevos para ser exactos. Entonces vamos a separar la yema de la clara, porque lo que vamos a necesitar solo son las yemas. Entonces si no sabes hacerlo, aquí te enseño. Lo primero es quebrar nuestro huevo a la mitad, dejando caer la yema a una de las mitades. Luego pasamos la yema a nuestros dedos. Vamos a usar nuestros dedos como colador, un poco abiertos. Sacudimos bien para que caiga el resto de la clara y listo. Entonces cuando ya tenemos nuestras 8 yemas de huevo en un bol, vamos a batirlas y vamos a ir agregando poco a poco una taza de azúcar. Más o menos así. Vamos a seguir batiendo hasta que el amarillo de la yema se aclare. Nos vamos a asegurar de que todo se mezcle bien con ayuda de una espátula. En mi pueblo, esta la llamamos las miserables, porque no dejan nada. Entonces con una miserable, ayudamos a limpiar el bowl y seguimos mezclando. Cuando ya está más o menos así de amarillo y de esa consistencia, está ready para el siguiente paso, que sería agregarle nuestro licor de café. Entonces le vamos a agregar 1,5 cucharadas de Kahlúa o licor de café. Poco a poco, igual que el azúcar. Mezclamos bien. Y listo, ustedes, está listo para agregarle nuestras 18 onzas de queso mascarpone. Ahí van 9. Y ahí van las otras 9 onzas. Esta sí la podemos agregar de un solo. Mezclamos bien hasta que ya no observemos grumos. Unos 10 a 15 minutos más o menos. Si se fijan, ahí todavía se le ven como grumitos, entonces seguimos y seguimos batiendo. Ahí está casi lista. Entonces cuando ya se mira así, sin ningún grumo, está ready, guys. Entonces vamos a necesitar 6 tazas de café fuerte. Esa la vamos a lograr mezclando 12 shots de expreso más 3 tazas de agua caliente. Y a eso le vamos a agregar 1/4 de taza de Kahlúa. Y vamos a sumergir nuestras Ladyfinger una por una por más o menos 4 a 5 segundos. Yo les recomiendo en esta parte poner unas 5 o 6 Ladyfingers sumergidas solo 1 segundo para que absorban el exceso del café. Ahí en la base. Entonces, teniendo nuestra primera capa, vamos a agregar una segunda capa de nuestra crema de queso mascarpone. Más o menos así. Y luego repetimos. Ahí está la tercera capa de Ladyfingers, seguida por una 4ª capa de nuestra crema de queso mascarpone. Si se fijan, la crema está súper smooth, ustedes. Ponemos nuestra 5ª y última capa de Ladyfingers y la última capa de crema de queso mascarpone. Esparcimos bien. Listo, ustedes, nuestro tiramisú está listo para la última etapa, que solamente es espolvorear un poco de chocolate encima. Un poco, ustedes, 1/4 de taza máximo. Listo. Limpiamos el exceso. Y nuestro tiramisú está ready para llevarlo a la refri. Lo tenemos que refrigerar al menos durante 8 horas antes de consumir. Ya para emplatar, ¡Oh, wow! nuestro Kahlúa tiramisú al estilo de Bobby Flay está ready, guys. Si te gustó esta receta, no te olvides comentar, suscribirte y darle like, porque ustedes son los que me motivan a seguir haciendo más recetas.